Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Mi nombre es Marcela Reyes, gerente comercial de la Cámara Española de Comercio en Chile. Y como muchos de ustedes saben, Camacoes está realizando esta serie de charlas bajo el concepto Círculos de Conocimiento, sobre temas muy prácticos y con el objetivo de poder resolver y aclarar dudas acerca de la temática propuesta. En esta oportunidad conversaremos sobre propiedad intelectual y cómo implementar una buena estrategia para la gestión de los activos de las organizaciones. Antes de comenzar, les recuerdo que la modalidad de estos talleres es muy participativa, por lo que los invito a hacer las preguntas que encuentren pertinentes durante la presentación. Para eso tienen el micrófono abierto. La idea de esto es que sea un diálogo. Sin más, los dejo con nuestro ponente de hoy, Andrés Grunewald, socio de Silva Abogados. Andrés, te dejo la palabra para que comiences el taller de hoy. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados. Mi nombre es Andrés Grunewald. Yo soy abogado. Trabajo hace muchos años en temas de propiedad intelectual. Estuve algunos años en el servicio público y desde hace 10 años que trabajo en Silva Abogados, donde soy socio. Y la idea es que en estos 30, 40 minutos, no más allá de eso, conversemos, ojalá, sobre la propiedad intelectual. Yo estoy seguro que en todas las empresas donde trabajan ustedes, o la actividad que realizan, o las universidades donde están rodeados de propiedad intelectual y muchas veces uno no se da cuenta. Así que, como decía Marcela, por favor, micrófono abierto, me pueden interrumpir todas las veces que sea necesario. Yo voy a compartir una presentación ahora. Por lo tanto, si es que eventualmente no los puedo ver, ustedes me interrumpen, por favor, con toda tranquilidad, y así lo vamos. Me dan un segundo. Perfecto. Y así vamos haciendo sea una conversación. Perfecto. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, el tema de conversación hoy día es la propiedad intelectual y por qué proteger los activos intangibles. Y un tema importante para partir conversando sobre esto es que la propiedad intelectual busca fomentar la innovación, la creación y transferencia tecnológica y también facilitar la toma de decisiones por el público consumidor. Nosotros vemos que nosotros siempre escuchamos en el diario, en las noticias, permanentes de que nosotros somos un país que solamente exporta materias primas, que el cobre, que está tan de moda ahora por la discusión del royalty, que el vino, que la fruta, y la pregunta permanente es, ¿cuándo vamos a dejar de exportar materias primas y vamos a empezar a exportar conocimiento? ¿Por qué en Chile no puede salir la próxima aplicación como Waze, por ejemplo, que es una aplicación que nace en Israel? Y para ir moviéndonos de esa economía primaria a una economía terciaria de cuarto orden, es clave la propiedad intelectual, porque sin la protección de esos activos intangibles, sin la protección de esas ideas, es muy difícil fomentarlas y es muy difícil que salgan estas startups y estas nuevas empresas que enfoquen el mundo hacia la tecnología y hacia la innovación. Entonces, la propiedad intelectual es como la plataforma que viene un poco a facilitar ese tipo de nuevos negocios, emprendimientos. Y cuando hablamos de propiedad intelectual, nosotros hablamos de varios derechos. No nos vamos a detener en detalle, porque son bastantes, pero sí en términos generales, para que nos hagamos una idea en nuestra cabeza, la propiedad intelectual es un género que tiene dos grandes grupos. Por un lado está la propiedad industrial, que la ven en verde, y la propiedad intelectual o derechos de autor, que la ven en azul. Dentro de la propiedad industrial, lo más típico son los signos distintivos, que nos vamos a tener brevemente en eso, que son las marcas comerciales. Es decir,
el reloj que ustedes tienen hoy día, el computador o la tablet sobre la cual se están conectando, la ropa que tienen, todo eso tiene marcas comerciales. Estamos rodeados de marcas comerciales que están registradas, la inmensa mayoría en Chile. También tenemos indicaciones geográficas, denominaciones de origen. ¿Qué no iba a hablar, por ejemplo, de nuestra denominación de origen estrella insignia, que es el pisco, que está protegido por ley? Y de las batallas que nosotros estamos librando en algunas jurisdicciones, por ejemplo, con nuestros hermanos peruanos, justamente por esta indicación geográfica, que es un derecho de propiedad industrial. Entonces, es súper importante tener un signo distintivo. ¿Por qué? Porque el signo distintivo es ese vehículo que me permite conectar con los consumidores. Tenemos también, por otro lado, si ustedes ven en la parte verde, las invenciones en la letra A. Y las invenciones es toda esta protección a una solución a un problema de la técnica que no tenía una solución anterior. El ejemplo más clásico que estamos viendo hoy día, las patentes de invención farmacéutica. No existía una solución al problema del COVID, y en tiempo récord la industria farmacéutica creó nuevos principios activos o nuevas combinaciones que se están protegiendo como patentes. Todas estas vacunas están protegiéndose o están en tramitación esas patentes. Y pueden haber patentes que protejan principios activos o pueden haber patentes que protejan procedimientos, por ejemplo, para extraer de mejor forma el cobre o en materia industrial o de alimento para peces. Hay un montón de invenciones que se pueden proteger. Lo mismo los modelos de utilidad y las variedades vegetales que se vinculan más con la semilla. Y también los dibujos o los diseños industriales. Yo, por ejemplo, tengo en la mano un teléfono. Este teléfono es marca Samsung y este teléfono tiene no solamente patentes de invención, no solamente marcas comerciales, que es la marca Samsung que está registrada, sino que también tiene dibujos o diseños industriales. Las formas del teléfono se protegen mediante diseño industrial. La forma, por ejemplo, de un vaso, la forma de una botella, la forma de un automóvil, por ejemplo, en la industria automotriz se protegen varios diseños en materia por derechos de propiedad industrial y en concreto por diseños industriales. Y todos estos que conversamos son registrables, yo los tengo que registrar. Si no los registro, no tengo un derecho. Y adicionalmente tenemos los secretos empresariales, que es otro derecho que quizás ustedes no han escuchado mucho, pero que es muy relevante, que es todo conocimiento que tenga una empresa cuyo mantenimiento en reserva le proporciona una ventaja respecto de la competencia. Y los secretos industriales están reconocidos hace algunos años y se pueden proteger mediante estos derechos. Estamos hablando de, no es el secreto de la Coca-Cola, esto puede ser, por ejemplo, ciertas bases de datos de clientes que son claves, se pueden proteger si uno toma los resguardos por un secreto empresarial o industrial. Y ese secreto empresarial es bien importante, a nosotros nos pasan varios casos en la oficina, el tipo de ex trabajador que se va a la competencia y empieza a hacer exactamente lo mismo. En principio todos tenemos la libertad de emprendimiento y nosotros no estoy atado a mi empresa, pero va a ser súper importante ver cómo parte ese nuevo emprendimiento, en qué condiciones lo parto, qué activos intangibles de mi anterior empresa me llevo o no me llevo, para ver si estoy cometiendo una infracción o incluso un delito. Entonces, todas esas cosas que estamos conversando son propiedad industrial. Y por otro lado tenemos los derechos de autor y los derechos conexos, que se refiere a la protección de las obras literarias, artísticas y científicas, es decir, un cuadro, una escultura, un libro, se protegen por derecho de autor, pero también se protege por derecho de autor, por ejemplo, los programas computacionales. También se protege por derecho de autor las compilaciones de datos, por ejemplo. Entonces, tenemos estos derechos de autor y otros derechos conexos que yo creo que no vale la pena detenerse en detalle en ellos, y estas son protecciones automáticas. Es decir, por el hecho de crear esta obra, yo soy titular de este derecho de autor. No es necesario que yo lo registre. Muchas veces se registran para efectos de probar que soy el titular. Pero a diferencia de la propiedad industrial, que está en verde, que yo la tengo que registrar, salvo los secretos empresariales, los que están en azul, que son los derechos de autor, yo no los tengo que registrar. Entonces, este es el mapa general. Vamos a ir conversando en detalle, más en detalle de cada uno de estos derechos. Entonces, el primer gran derecho que todos utilizamos en nuestro quehacer diario son los signos distintivos.
Y ahí tenemos las marcas comerciales. Podemos tener eventualmente nombres comerciales, es decir, la marca comercial no es lo mismo que la razón social de mi empresa. Pueden eventualmente coincidir, pero son dos cosas absolutamente distintas. Y ahí también tenemos las indicaciones geográficas y denominaciones de origen que comentamos hace un par de minutos atrás. Entonces, ¿qué me sirve una marca comercial? Es clave para distinguir un producto, servicio o establecimiento y para diferenciar un producto, servicio o establecimiento. Desde cosas tan mundanas y prácticas como, por ejemplo, ir al supermercado. Imagínense que ustedes van al supermercado y no existen las marcas comerciales y todos los productos están en envases similares. Yo pasaría 6 horas al supermercado, tendría que probar los productos, no sabría qué producto me sirve. Entonces, desde esas cosas tan básicas, es que las marcas comerciales son súper importantes. Cuando yo me compro, por ejemplo, ropa, yo sé que hay cierta ropa que me queda mejor que otra, o cierta ropa que tiene mejor calidad. ¿Y cómo lo sé? Porque es de la marca tanto. Lo mismo el automóvil, por ejemplo, y esto va evolucionando. Hace unos 20, 15, 20 años atrás, cuando, por ejemplo, los autos coreanos todavía no entraban con tanta fuerza a nuestro país, claro, los autos coreanos eran mirados con recelo. Hoy día no hay ninguna duda que un auto coreano es sinónimo de calidad, lo mismo que un auto de Japón. Entonces, esa procedencia empresarial, yo sé que Toyota, yo sé que Honda son autos japoneses, yo sé que Kia, por ejemplo, yo sé que Hyundai son autos coreanos, esa garantía de que es un buen producto. ¿Y cómo yo sé que eso es un buen producto? Porque el vehículo que me permite conectar con los consumidores es justamente la marca. Y es señalar esa procedencia empresarial y también esa garantía de calidad y responsabilidad. Yo sé que si compro ciertas cosas de ciertas marcas, me van a responder de mejor forma, va a ser mucho más expedito el servicio que si compro de una marca X. No necesariamente tiene que ser más barato o más caro. En general, lo más caro es de mejor calidad, pero eso no es siempre así. Ojo, no es sinónimo. Entonces, todas estas funcionalidades claves en una empresa, que no solamente corre para productos, también para empresas de servicio, se logran a través de una marca comercial. Cuando yo registro una marca comercial, yo lo hago en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que se llama INAPI. Lo pueden hacer ustedes mismos incluso, es bastante amigable. Si tienen 2 o 3 marcas, lo pueden hacer ustedes. Si es un volumen grande, ahí quizás se pueden asesorar por alguien, pero eso lo pueden hacer en la página web sin problema. Y cuando yo registro una marca comercial, yo tengo que registrarla en un clasificador, que es el clasificador de NISA, que agrupa los productos y los servicios en 45 clases. De la clase 1 a la 34 son productos, y de la clase 35 a la 45 son servicios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero registrar una marca de ropa, eso tiene que ser en la clase 25, un artículo deportivo en la 28. Si es alimentos, es de la 29 a la 32, 33. Si es un medicamento, es la clase 5, y así sucesivamente. Lo mismo pasa respecto de las marcas de servicios. Yo quiero registrar, por ejemplo, servicios de compra y venta, tengo que registrarlo en la clase 35, o estudios de abogados en la 45, telecomunicación en la 38, o servicios financieros en la 36, qué sé yo, corretaje de propiedades 36, y así sucesivamente. Y eso porque es importante, porque pueden coexistir marcas que sean iguales, pero que estén en clases distintas. Por ejemplo, yo sé que todos ustedes conocen los jeans Wrangler. Los jeans Wrangler están en la clase 25, pero esa misma marca está registrada por otra empresa para distinguir automóviles, que es el Jeep Wrangler, y son igualitas. Y en la medida que yo las registre en clases que son distintas, no tengo ningún problema. Entonces, ¿pueden coexistir marcas iguales? Sí, pero tienen que ser para productos o servicios no relacionados. Si son relacionados, ahí sí podríamos tener un problema. Yo la marca la puedo proteger como denominativa, como mixta, o también como etiqueta o logo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo proteger la marca solamente como palabra.
Si yo protejo a Ideal, por ejemplo, Nike como palabra, esa marca es denominativa y es un registro. Yo tengo la posibilidad de hacer una marca mixta, es decir, un logo más la palabra, y ese es otro registro distinto. Ahí vemos Ideal con el osito Bimbo, y Nike con su clásica lengüeta. O yo solamente puedo proteger, por ejemplo, una imagen. Y cuando protejo esa imagen es una marca de etiqueta o logo. Y esa marca es un tercer registro. Generalmente cuando uno parte, uno recomienda una marca denominativa, por ejemplo. Porque los logos pueden ir variando en el tiempo. Salvo que yo tenga un logo que yo crea que voy a mantener por bastante tiempo. Y en ese caso, yo podría registrarla, por ejemplo, como mixta. Pero a la hora de registrar una marca, yo tengo estas tres posibilidades, es decir, denominativa, mixta o bien etiqueta. Otra cosa importante es que yo para registrar una marca, esta marca tiene que ser distintiva, tiene que ser, por ejemplo, un término arbitrario, un término de fantasía. No puedo registrar expresiones genéricas. O sea, yo no puedo registrar la verdulería para vender verdura. La zapatería, por ejemplo, para vender zapatos. Esas marcas me las van a derechamente rechazar. Es decir, tiene que ser un término arbitrario de fantasía, incluso evocativo. Yo no sé, para los que tenemos un poquito más de años, por ejemplo, yo me acuerdo en los 80, el helado Cremino de Savory, que ya no existe, que era un helado de crema y se llamaba Cremino. Es una marca evocativa. No hay ningún problema en registrar Cremino. Cremoso no, pero Cremino, que es como una palabra medio inventada, pero que es evocativa, no hay ningún problema en poder registrarla. Entonces, ese fue el primer mundo vinculado a los signos distintivos, para tener como un overview más bien general de eso. Un segundo derecho de propiedad industrial que es muy importante son las patentes, que como conversábamos hace unos minutos atrás, las patentes son esa solución a un problema que origina este quehacer industrial. ¿Y qué es lo que hago yo? Mediante este derecho, mediante este registro, me aseguro un monopolio exclusivo y excluyente por un periodo de 20 años. Es decir, si yo registro esa patente, solamente yo voy a poder producir y comercializar ese producto, o solamente yo voy a poder realizar ese procedimiento en este plazo de 20 años. Transcurridos estos 20 años, esto pasa al dominio público y cualquiera de nosotros lo puede utilizar. Entonces, este derecho de explotación me lo da esta patente de invención con los ejemplos que nosotros ya dimos hace unos minutos atrás. Para efectos de registrar una patente de invención, si ustedes en el lugar donde trabajan, por ejemplo, tienen una innovación que quieren registrar, es súper importante tener presente que es necesario cumplir con estos tres requisitos. En primer lugar, con el requisito de novedad, es decir, la invención no tiene que existir con anterioridad, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. ¿Por qué? Porque si no, yo podría ir a Japón, a Corea, y ver, por ejemplo, productos nuevos y llegar y obtener un monopolio en Chile por 20 años. Entonces, este es un requisito que no es menor, que se refiere a la novedad. Esa novedad tiene que ser a nivel mundial, no solamente a nivel local, que es un requisito que a veces no es tan fácil de cumplir. En segundo lugar, tiene que tener nivel inventivo, no tiene que ser obvio para una persona versada en esa materia técnica. No tiene que ser algo que es obvio que fue así. Ahora, hay cosas que uno cree que son obvias, pero que no son tan obvias. Por ejemplo, una patente de invención típica de hace un montón de años atrás es el lápiz Bic, que capaz que ustedes tienen ahora en su casa, si están en su casa o en la oficina. El lápiz Bic se protegió por el señor Bic, y así fue mediante una patente de invención. Y me dice, oye, pero si esta cuestión no tiene ninguna ciencia. Bueno, hace muchos años atrás realmente vino a revolucionar la forma de escribir, y eso se protegió mediante una patente de invención. Y lo tercero es una aplicación industrial, es decir, el objeto o el proceso tiene que ser utilizado en alguna industria. Y esto es bien importante, porque no sacamos nada con hacer un descubrimiento, por ejemplo, a nivel de universidades, si eso no tiene una aplicación práctica. Nosotros necesitamos una aplicación práctica y concreta en la industria. Y esto es algo que han entendido las universidades en el último tiempo, que han creado los centros de innovación,
y emprendimiento, y ahora todas las investigaciones buscan de alguna manera que se logre una protección mediante una patente de invención o mediante un secreto empresarial o industrial, pero que tengan ese destino y que después, por ejemplo, la universidad pueda hacer esa transferencia tecnológica y otorgar licencia y obtener un rédito económico por eso. Es decir, no inventemos por inventar, inventemos cosas que sirvan. Ese es un poco el llamado, y por lo demás es un requisito para efectos de protección. Tenemos a su vez los diseños industriales también, que es la protección de una forma tridimensional que distinga de sus similares y que otorgue una fisonomía nueva, que puede ser un mueble, puede ser, por ejemplo, un tipo de botella especial, o un tipo de electrodoméstico especial, la forma de un teléfono, la forma de un automóvil. Todas esas cosas se protegen mediante este derecho y mediante este diseño industrial. Y también tenemos los dibujos industriales, que pueden ser estampados o bien productos. Por ejemplo, ahí tenemos el de Louis Vuitton, que es un signo característico que se protege hay ciertos dibujos industriales, o por ejemplo cerámicas. Yo tengo 6 cerámicas que yo las junto y hacen un dibujo, eso se puede proteger mediante un dibujo industrial. Entonces, si Andrés, nosotros... ¿Sí? Andrés, te interrumpo porque nos ha llegado una pregunta con respecto a las marcas. ¿Sí? Y les recuerdo además que la idea de estas charlas es que sea dinámica y que se transforme en un diálogo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo proteger o registrar una marca en distintos países? Perfecto. Sí, esa es una súper buena pregunta. ¿Por qué? Porque la protección de la propiedad industrial y en concreto de las marcas comerciales es una protección territorial. Yo para proteger una marca tengo que ir país por país. Es decir, en principio, si yo quiero proteger las marcas, por ejemplo, si yo tengo un negocio y yo quiero expandirme, o sea, Perú, Argentina, Colombia, que son los típicos mercados en que uno se empieza a expandir, yo tengo que registrar mi marca en Perú, en Colombia y en Argentina. Y para eso yo tengo que hacer una búsqueda y tengo que ver si la marca ya está registrada. Si está registrada por un tercero, eventualmente puedo tener algunos inconvenientes. Entonces, claro, quizás puede verse como un problema, pero la protección marcaria es territorial. Si yo tengo por ejemplo, si yo tengo un reputado restaurante en Chile y resulta que yo me quiero expandir a Argentina, yo tengo que registrar la marca de mi restaurante en Argentina. Y si es que en Argentina, por coincidencia, hace 15 años hay un tipo que se llama igual, ahí voy a tener un problema. Ahora, hay ciertas excepciones, por ejemplo, a nivel de marcas europeas. En Europa existe un registro que es comunitario. Y por lo tanto, yo puedo registrar la marca a nivel comunitario y voy a tener protección en todos los países de Europa, lo que es muy bueno, y muchas empresas chilenas sí lo hacen. Y adicionalmente, yo no sé si lo han escuchado, pero en las últimas semanas se está a punto de aprobar un tratado internacional que es el Protocolo de Madrid, que es un tratado que facilita el registro de marcas a nivel internacional, que probablemente entre en vigencia en enero del 2022, que hay más de 100 países miembros, y del momento en que Chile se hace miembro, no es que yo tenga un solo registro en 100 países, sino que ese tratado lo que va a hacer es que me va a facilitar de manera importante la entrada en distintos países. Yo puedo registrar una marca en el protocolo, yo pincho ciertos países miembros del protocolo que me interesan y me facilita bastante la entrada. Igual voy a tener que hacer esos registros en esos países, pero va a ser mucho más fácil. Pero es necesario, en principio, salvo Europa y salvo este tratado, ir ahí registrando la marca. Y ese es un tema importante tener en cuenta. Andrés, ¿Sí? muchas gracias. Yo también quería hacer una pregunta a Camila Vidal por acá. Cuando existe una colaboración entre dos o más personas, ¿a quién le pertenece esa información? Ya, perfecto. Tú dices, Camila, no necesariamente en el tema de la marca, sino que como de la información misma o de la creación intelectual que están haciendo en conjunto, algo así. Exacto. Mira,
va a depender mucho de qué tipo de creación sea. Por ejemplo, si dos empresas se juntan para crear un software y ambos son co-creadores del mismo, ese software le pertenece a los dos. Son copropietarios. Así como tú te puedes comprar una casa con alguien más, en este caso va a ser lo mismo. Ahora, en el caso siguiendo ese mismo ejemplo, porque es como bien casuístico, si yo le encargué un software a otra persona, ese software es mío, aunque la otra persona haya hecho el 99% del software, porque hay una norma especial en la ley de derecho de autor que dice que los encargos de programas computacionales son del mandante, no son del mandatario. Pero la regla general es que si yo creo un activo intangible, si yo creo un procedimiento, si yo creo, no sé, una obra intelectual entre dos o más personas, en principio esas personas debieran ser copropietarios. Ya, perfecto. Súper. Pero en todo caso igual es algo que hay que ir viendo como casuísticamente. Por ejemplo, en materia de las patentes, hay una modificación a la ley que va a entrar en vigencia en unos meses más, que va a instaurar, por ejemplo, la acción de usurpación de patente. Cuando la patente la pide un tercero y no el verdadero creador de eso. Generalmente, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Por ejemplo, cuando se presentan patentes de invención en el ámbito minero, industrial, farmacéutico, un montón de cosas, se firman cesiones de los creadores a las empresas que utilizan esos derechos, como para evitar este tipo de problemas. Pero típico, es bien clásico el tema del spin-off, que de repente empezó a hacer algo y resulta que agarró vuelo y el tipo se fue para otra empresa y lo protegió él y resulta que hay disputa respecto de quién son los creadores. O sea, es algo que igual pasa, la verdad. Por eso es bien importante, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un joint venture con una empresa, dejar al tiro clarito a quién le pertenece la propiedad intelectual, los secretos empresariales o las eventuales patentes, para evitar después estos problemas posteriores, porque se dan mucho más de lo que uno la verdad que le gustaría o quisiera. Exacto. Súper, muchísimas gracias, Andrés. Camila. Entonces, haciendo un resumen de lo que habíamos visto hasta ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que una invención puede ser el lápiz Bic, y eso se protegió y fue un exitazo. Un segundo derecho que no vimos, que lo mencionamos ahora, por honor al tiempo, son los modelos de utilidad, que es la mejora que algo ya existe. Y ahí tenemos un enchufe plano, y uno dice, oye, es un enchufe plano, esa cuestión es obvia, pero resulta que pasaron decenas de años y a nadie se le ocurrió. O por ejemplo, yo estoy sentado ahora en la oficina, en una silla, y esa silla tiene ruedas. Bueno, a la persona que se le ocurrió ponerle ruedas a esta silla, la protegió mediante un modelo de utilidad, mejoró algo que ya existía. Y nuevamente tú decías, oye, pero obvio. No, pues pasaron un montón de años que a nadie se le ocurrió ponerle una rueda. Entonces, esos son los modelos de utilidad y los diseños industriales, que es forma que se protege. ¿Y qué derechos en general tengo mediante estas patentes, modelos, dibujos o diseños? Tengo un derecho exclusivo y excluyente para producir ese producto o procedimiento, autorizar su uso a terceros, esto es bien importante. Si de repente ustedes están en empresas que desarrollan conocimiento, muchas veces, aunque a lo mejor esa innovación no le sirva a la empresa puede obtener beneficios económicos transfiriendo esa tecnología a un tercero, licenciando. Entonces, no necesariamente tengo que inventar cosas que me sirvan a mí. Yo puedo inventar cosas que le sirvan a terceros y ganar lucas mediante el licenciamiento de la transferencia tecnológica. Eventualmente yo tengo derecho también a incautar y destruir mercaderías falsas si es que infringen estos derechos, y tengo acciones de ignoración de perjuicios, y también tengo acciones penales. Todos estos derechos de propiedad industrial tienen delitos asociados, y son delitos que tienen penas que van de 25 a 1000 UTM, es una pena de multa. Pero es un delito, es decir, aquí investiga la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía. Ahí no solamente hay infracciones civiles, sino que también infracciones penales. No vulnera los derechos. Bien breve, un segundo grupo de derechos que conversamos son los derechos de autor, que son estos derechos sobre estas obras artísticas, científicas o literarias. Estos derechos, a diferencia de las patentes o las marcas,
tienen una duración distinta. Las marcas duran 10 años, por ejemplo, y son renovables. Yo puedo renovar mi marca en forma indefinida. Las patentes duran 20 años desde la solicitud y no se pueden renovar. En el caso de los derechos de autor, duran por toda la vida del autor más 70 años. Es decir, los derechos de autor, por ejemplo, sobre la obra de Pablo Neruda, hoy día lo tiene la sucesión de Pablo Neruda. ¿Por qué? Porque todavía no han pasado 70 años desde la muerte de Pablo Neruda. O los derechos de autor, por ejemplo, de las personas que estén vivas, lo van a tener, y después, durante 70 años, lo van a tener sus herederos o cesionarios. Dentro de las condiciones para la protección, yo tengo que tener una idea, esa idea tiene que ser original, y la tengo que exteriorizar. Esto es súper importante. Del momento en que yo la exteriorizo, del momento en que yo exteriorizo ese software, esa canción, o esas décimas, o esa obra de arquitectura, por ejemplo, en un plano, yo tengo protección. Si yo tengo una canción en mi cabeza y nunca la exterioricé, y yo la escucho un día, ahí yo perdí, porque nunca la alcancé a exteriorizar. La protección va dada por estos tres elementos: la idea, la originalidad y la exteriorización de la obra. Y dentro de los derechos de autor, yo tengo dos grandes derechos. En primer lugar, los patrimoniales, que son los que permiten que yo tenga una retribución por el uso, es decir, la comunicación al público, la publicación, la adaptación, la distribución, todos esos derechos son patrimoniales y son del autor. Y en segundo lugar, los derechos morales, que los más importantes son dos: son la paternidad y la integridad de la obra. Yo, por ejemplo, puedo escribir un libro y puedo ceder todos mis derechos patrimoniales a un tercero, pero por más que me paguen millones de dólares, los derechos morales son intransferibles. Es decir, en el ejemplo de Camila, por ejemplo, si Camila escribe un libro y yo le compro todos los derechos y le pago mucha plata, yo no puedo ponerle a Andrés Grunewald como autor. Porque por más que yo tenga esos derechos patrimoniales, la paternidad de la obra no se transa en el derecho a autor. Y lo mismo la integridad de la obra. Si yo quisiera cercenar esa obra, tendría que hablar con Camila, porque ese es otro derecho moral que en principio no es transferible. Y se nos presentan ciertas cosas como en el día a día con el derecho a autor. Por ejemplo, puedo utilizar imágenes que bajo de Google. Todos en general, a veces cuando uno hace presentaciones o informes, de repente uno baja cosas de internet, y todo lo que está en internet tiene derechos de autor y le pertenece a un tercero. Entonces, en principio, yo no puedo utilizar una imagen, o no puedo utilizar una obra si es que no tengo el permiso del titular de los derechos. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, de clientes que no son chicos, que son bastante grandes, que hacen campañas de publicidad millonaria, que están a 3 días de sacarlas, nos mandan los teasers, nos mandan todo, nosotros hacemos unas preguntas, resulta que no tienen todos los derechos, bajaron algunas cosas de internet, nosotros les decimos que no pueden sacar la campaña, los tipos pegan el grito en el cielo, pero simplemente no se puede, porque hay que efectivamente hacer la trazabilidad de los derechos. Ahora, esto se soluciona bastante fácil. Hay un montón de bancos de datos, bancos de información, en las cuales hay algunas gratuitas, otras que uno paga. Por ejemplo, Getty Images es como una bien típica, y yo pagando esa licencia, yo tengo derecho a utilizar estas obras. Hay otras obras, por ejemplo, hay muchas obras en internet que tienen unas licencias que se llaman Creative Commons, que ustedes la ven, es una C y una C. Ese tipo de licencias implican que yo puedo usar la obra. Ahí tengo que ver si la licencia tiene usos comerciales o no comerciales, pero me refiero que es solucionable. Pero con la idea general que quiero que se queden es que no todo lo que está en internet significa que yo lo puedo utilizar. Es más bien al revés. Andrés, se relaciona también con lo... ¿Sí? Justamente que te quería hacer una pregunta en esa parte, porque tú dices que en el fondo Google de repente tú no puedes ocupar imágenes que son con derecho a autor, y eso está súper claro, pero de repente Google tiene una herramienta, el mismo Google, que te permite buscar fotografías que son sin derechos. ¿Esas podrías ocuparlas o es mejor ir a estas aplicaciones que tú dices como Getty Image, FreePic, en donde tú puedes descargar estas imágenes sin derecho? Mira, sí, respecto a ese tema, yo
puedo ir a la búsqueda de Google de imágenes que no tienen derecho, pero lo que sí es importante y lo que yo aconsejaría es ver el tipo de licencias sin derechos que tienen. Porque hay varios bancos de información o de imágenes a las cuales yo puedo acceder de manera gratuita, pero por ejemplo, tienen ciertas limitaciones en el sentido de que el uso no puede ser comercial. Tiene que ser un uso no comercial. Es decir, hay licencias gratuitas no comerciales y licencias gratuitas comerciales. Entonces, en el ejemplo concreto, yo tendría que ahondar un poquito más y ver si esa imagen tiene o no una licencia comercial, si es que el uso que quieren hacer ustedes es comercial. Si es un uso no comercial, no hay ningún problema, porque no tengo idea. Si ustedes van a hacer una clase en alguna parte, este mismo ejemplo, yo por ejemplo podría bajar una imagen de Google y ponerla en este PowerPoint, y de hecho lo hice, sin pedirle permiso a nadie, no la bajé de un banco de datos gratuitos. ¿Por qué? Porque hay una excepción que establece la ley respecto de usos con fines educativos, por ejemplo. O hay excepciones al derecho a autor vinculado a la utilización de fragmentos breves con la finalidad de crítica. Es decir, me tendría que ir en detalle a las excepciones que establece la ley. Pero, por ejemplo, no se podría bajar una imagen dependiendo de la licencia, por ejemplo, porque es muy típico usarlo en redes sociales. No, eso no se podría. No se podría porque hay que ver, como tú mismo dices, la licencia ahí. Así es. Si es una licencia con fines comerciales, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Salvo que quizás sea una, no sé, sea una imagen que tenga una licencia, que tenga restricción comercial, pero resulta que yo estoy en un Instagram de una fundación, por darte algún ejemplo. ¿Cachai? Ahí quizás no habría problema. Pero si son redes sociales de mi empresa, al final yo estoy haciendo un uso comercial de esa imagen. Entonces, ahora, ojo, hay imágenes gratuitas que tienen fines comerciales también. No estoy diciendo que no se pueda. El consejo sería ver en detalle de qué se trata. Lo mismo en Getty Images. Ver si efectivamente la licencia tiene fines comerciales o no tiene fines comerciales. Y otra cosa importante es ver si aparecen personas naturales en la imagen o no, y eso se relaciona con el slide que estamos viendo ahora, que son los derechos de imagen. Porque, por ejemplo, Getty Images yo puedo tener la licencia del derecho a autor para fines comerciales del fotógrafo, porque el fotógrafo es el titular de los derechos de autor. Pero resulta que si es una fotografía en primer plano, ejemplo, Beatriz Campillo, la veo que está acá conectada, y resulta que Beatriz no ha dado la autorización para que se utilice, no estaríamos infringiendo el derecho de autor, pero sí estaríamos infringiendo el derecho de imagen de Beatriz. Entonces, cuando en las fotografías aparezcan imágenes de personas reconocibles, adicionalmente al derecho de autor del fotógrafo, es bien importante tener presente el derecho de imagen de la persona que aparece. Y hay un montón de recursos de protección que se han presentado desde, no sé, Fernando González hace muchos años atrás le ganó uno, por ejemplo, a BTR, Carlos Caselli en los 80 le ganó uno a Salo por unos álbumes de fotos, el gobierno también ha perdido recursos de protección porque ha utilizado en ciertas campañas rostros de niños o rostros de personas que no han dado su autorización. Entonces, también en esta ecuación es bien importante tener presente el rostro de la persona. Claro, no solo la imagen, sino que si aparecen personas, ahí ya estamos infringiendo otro tipo de derecho. Así es, así es. Si es un paisaje, ponte tú, o es un animalito, y yo tengo la licencia con fines comerciales, no hay absolutamente ningún problema. Ya, perfecto. Ningún problema. Muchas gracias. Vale. Entonces, a propósito de que justo lo que estamos conversando, efectivamente el derecho de imagen, si bien no se regula en forma expresa, hay un montón de fallos de cortes de apelaciones que dicen que el derecho a la imagen se desprende de la protección a la vida privada y la honra y del derecho de propiedad, que son todos esos derechos que están ahí. Y otra cosa que, si bien no es propiedad intelectual, podríamos decir que es como hermano de la propiedad intelectual y que es bien importante tener presente. Por ejemplo, rostros de campaña. Siempre se requiere autorización para un rostro de una campaña. Si la imagen permite identificar a la persona, siempre. Y si es un uso lucrativo con fines publicitarios. Por ejemplo, no sé, si yo quisiera, por ejemplo, hay una imagen de los 5 socios de Silva, que no están para modelo, la verdad. No creo que tengan mucho éxito con eso. Pero el ejemplo es que aún estos 5 abogados, quizás no tan agraciados,
tienen su derecho de imagen, así como todos nosotros. Y si alguien quiere utilizar esto para una campaña, nos tiene que pedir permiso. O Fernando González, que es mucho más agraciado y más encima es famoso, también. Y Fernando González lo traigo porque ha ganado recursos de protección en contra de empresas que han utilizado indebidamente la imagen de ellos. Entonces, es bien importante tener presente estos temas y también el efecto publicitario. Y una mano levantada de Mercedes. Hola, buenos días. Quería hacerte una pregunta, Andrés. Pensando, por ejemplo, en los conocimientos que desarrolla una persona o un modelo que pueda desarrollar dentro de una empresa, ¿Sí? ¿qué pasa con ese conocimiento? Porque eso al final es un activo también. Entonces, si tú desarrollas, pues no sé, te pongo un ejemplo más fácil, pues no sé, un modelo de desarrollo de cualquier cosa, estás contratado por una empresa, lo desarrollas, lo implementas y tal, y luego, bueno, el día de mañana pues trabajas por libre o estás contratado con una empresa que requiere un desarrollo similar. ¿Qué pasa ahí? Porque eso en realidad es tu conocimiento. Sí, esa pregunta, Mercedes, es súper buena. ¿Por qué? Porque por un lado uno dice, chuta, me contrata una empresa me paga, pero por otro lado son creaciones que hice yo. No me parece justo que yo tenga que dejar todas esas creaciones en la empresa. Entonces, los abogados siempre decimos esto, una palabra que capaz que no es muy grata para los no abogados, pero hay que distinguir. Lamentablemente hay que distinguir. En el caso de los derechos de autor, de las obras literarias, las obras artísticas, por ejemplo, un paper, un PowerPoint, algún escrito que yo hice, los derechos de autor le pertenecen al que creó la obra, aunque yo tenga un contrato de trabajo, no son de mi mandante. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo me dedico a la docencia, y yo trabajé durante muchos años, hice un montón de papers, tengo miles de clases en PowerPoint, eso es mío y de nadie más. No porque yo trabaje al mando de alguien, significa que los derechos de autor le pertenecen a la empresa. Ahora, si la empresa me hace firmar una cesión de los derechos de autor, esa es otra cosa, pero por defecto eso me pertenece a mí. Distinto es el caso de la propiedad industrial. En el caso de la propiedad industrial, por ejemplo, de una patente de invención, de un modelo de utilidad, de un diseño, la ley lo que dice es que esas son invenciones de servicio. Y la regulación que se hace es la siguiente. Si es que la regla general es, si es que el motivo de la contratación en esa empresa, justamente el desarrollo de innovaciones, si el desarrollo de una innovación estaba dentro del perfil de mi cargo, eso le pertenece a la empresa. Si yo, en otras palabras, si estaba un poco contratado para eso. Y eso corre incluso para los trabajadores dependientes o independientes. Si es que yo no estaba contratado para eso y eventualmente yo hice una innovación que se pueda proteger mediante patente, eso a mí me pertenece. Esa es como la regla general. Entonces, en materia de derecho a autor, lo que yo creo, la regla general es que es mío, pero en materia de propiedad industrial, lo que yo creo en el entorno de la empresa, contratado para la empresa, utilizando los recursos de la empresa y estando en mi descripción de cargos, en principio le pertenece a la empresa. Ahora, en la práctica, Beatriz, lo que hacen las empresas igual es que en todos los contratos de trabajo se establecen cláusulas en las cuales se dice de que todas las creaciones le pertenecen a la empresa, etc. Eso igual se fija de manera contractual, pero nuevamente eso no es tan así, porque por ejemplo en materia de derecho a autor, para yo transferir un derecho, yo necesito hacerlo mediante una escritura pública o escritura privada con firma autorizante, notario. Y todos esos contratos de trabajo que dicen que los derechos de autor le pertenecen a la empresa, si no están firmados ante notario o mediante escritura pública, jurídicamente no transfieren los derechos de autor. Entonces, a la hora de los conflictos, muchas veces uno tiene que ver estas cosas legales para ver en definitiva de quién es la innovación. Pero la regla general es propiedad industrial, en principio es de la empresa, salvo un par de situaciones muy particulares, pero la idea general es que eso es de la empresa y derecho de autor es mío y yo me lo pueda llevar. Esa es como más o menos la regla general. Perfecto, muchas gracias. Vale. Ya terminando, las últimas 2 o 3 slides que tengo ya,
que tengo acá se relacionan también con el derecho de autor y el derecho de imagen, que es la publicidad. En Chile y en muchos países existe un Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria que se llama CONAR, y que es un ente que no es, si bien sus resoluciones no son obligatorias, no es un tribunal ordinario, todas las empresas medianas y grandes sí le hacen mucho caso al CONAR. Y el CONAR tiene un código de ética publicitaria donde dice que la publicidad tiene que ser legal, honesta, verdadera, no tiene que copiarle a terceros, y si eventualmente yo veo, por ejemplo, una pieza publicitaria que se parece mucho a una que creé yo eventualmente puedo presentar una denuncia al CONAR, y el CONAR puede revisar, y el CONAR revisa un montón de casos todos los años para efectos de ver si hay una infracción a una norma del Código Chileno de Ética Publicitaria, y lo que ordena es dejar de utilizar esa pieza publicitaria. Ese es un poco el resumen, como de los temas más importantes de los activos intangibles. Hay un montón de otras cosas que obviamente que tienen subderivadas, pero en honor al tiempo me quise circunscribir como los aspectos más bien generales de los activos intangibles. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Andrés, muchas gracias por tu exposición y tu disponibilidad para atender las preguntas hoy. Sabemos que el tema es interesante y que seguramente van a aparecer muchas preguntas más posteriormente, para lo cual compartiremos la presentación y los datos de Andrés a todos los que están conectados el día de hoy. ¿Queda alguna pregunta más? Sí, por aquí, por parte de Moisés Campillo. Moisés, adelante. Sí, mira, estoy dirigiendo lo que es un proyecto de I+D, de investigación más desarrollo, de la corporación AJoven, que es una corporación de jóvenes liderada por jóvenes. Y la pregunta es, toda esta información con respecto a la propiedad intelectual, ¿qué enseñanzas o qué conocimientos los colegios transfieren a los alumnos? ¿Existe algún programa donde los alumnos puedan conocer cómo trabajar con todo este mundo de lo que es la propiedad intelectual? Mira, la verdad, Moisés, que al menos acá en Chile, lamentablemente es un tema que no es muy explorado. A nivel de colegio prácticamente nada. A nivel de universidad hay algunos electivos que pueden tomar algunos alumnos, pero también muy poco. Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad de Chile, y en la Universidad de Chile, bueno, esto fue en los 90, pero en la Universidad de Chile no existía un ramo obligatorio de esto. Había un ramo especializado que de los 300 que éramos lo tomaban 20 personas, y a mí la verdad que la propiedad intelectual no me sonó mucho en la universidad. Bueno, quizás hace 20 años atrás no lo tenía la importancia que tiene hoy día, pero yo siento que de a poco cada vez se está abordando más, pero no es una materia que esté, por ejemplo, de manera obligatoria en ciertas carreras. Yo creo que ciertas carreras vinculadas a la innovación o al desarrollo tecnológico, o sea, las ingenierías, por ejemplo, bueno, el derecho, el periodismo, por ejemplo, que tiene muchos activos de propiedad intelectual. El periodismo es propiedad y derecho de autor puro y duro. Debieran tener al menos 6, 8, 10 sesiones de esto para tener nociones básicas, pero al menos acá en Chile no es algo que aún esté muy desarrollado. Hemos ido avanzando, desde luego, pero no está todavía muy desarrollado, que digamos. Sí, porque la sensación que lo que estoy trabajando con los jóvenes es que por un lado aparece como el mundo empresarial va por un lado y luego lo que es la sociedad va por otro lado, en este aspecto, la propiedad intelectual, donde mal que mal, casi todos hemos hecho un copiar y pegar, hemos utilizado imágenes de Google, y eso lo hacen todos los días los jóvenes. Entonces la pregunta justamente era esa, que ya me has dicho claramente que en los colegios nada, y la segunda es si os gustaría participar en dicho proyecto, luego con Marcela te pasa mis datos, justamente para incentivar que los jóvenes participen en proyectos que van a participar, pero sobre todo también viendo el tema de la propiedad intelectual.
Sí, yo la verdad encantado. Yo he participado en hartos proyectos de clientes y también proyectos pro bono. Yo soy consejero de la Fundación Pro Bono. Por ejemplo, nosotros el año pasado y antepasado, no, a pre-pandemia en realidad, 2019, 2018, estuvimos yendo a un montón de colegios de la periferia con ciertos programas de propiedad intelectual y para que los cabros no compren cosas falsas, porque los cabros compran cosas falsas así como quien se compra pan en la panadería. Entonces, eh, pero son iniciativas más bien de fundaciones, corporaciones. No, yo lamentablemente no veo todavía una política pública fuerte de concientización de la importancia de estas cosas. Y no solamente importancia por la protección, sino que es lo que conversamos al principio. Sí, estas cosas son los que nos van a llevar a dar el salto como país. Estas son las cosas que nos van a hacer, nos van a hacer que dejemos de depender del COVID, por ejemplo, como nos pasa a nosotros. O sea, si realmente nosotros entendemos la importancia de la protección de nuestros activos intangibles, vamos a tener cada día más cabros que la base de su emprendimiento sean activos intangibles. Porque si al final te van a copiar todo, los cabros dicen, ay, si total acá se copia todo, entonces ¿para qué voy a basar mi emprendimiento en algo que me lo puede copiar el día de mañana cualquier persona? Entonces, es súper importante la conciencia en estos temas y ahí lo coordinamos con Marcela, pero encantado, Moisés, de todas maneras, de poder participar. Pues ahí te explico con más detalle lo que es el proyecto, a ver si te animas a participar o os animáis a una empresa, porque Vale. hay harto en propiedad intelectual que se quiere que los jóvenes participen. Sí, ningún problema. Tenemos más preguntas, Andrés. María José, por favor. Hola, ¿qué tal? El micrófono. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Andrés, agradecer tu ponencia, la verdad que muy buena, además muy didáctica, muy clara, así que de verdad que quería agradecerte. Un poco, solamente cerrando la conversación anterior de Moisés, comentar que generalmente, efectivamente, hay muchos programas de líneas de formación general que hoy en día están enseñando a los estudiantes las normas APA y además de manera transversal, sobre todo para que no estén con el copia y pega, y que cuando referencian a algún autor que realmente lo referencien como corresponde, y eso es transversal hoy en día a cualquier carrera, y más o menos lo están haciendo casi todas las universidades, aunque de ahí a que lo respeten es otra cosa, ¿no? Porque hay quien entrega además el mismo trabajo copiado en un montón de asignaturas. Pero un poco en ese orden, por ejemplo, en un ámbito académico, los estudiantes se sabe que los pueden sancionar con una expulsión, pero en un ámbito profesional, cuando hay a lo mejor un tipo de copia o de réplica, ¿qué tipo de sanciones podría tener esa persona, ¿no? ¿Van sanciones desde el lado económico? Un poco por dónde se están enfocando. ¿Nos podrías comentar un poquito más? Y obvio que sí, María José. Sí, la verdad que respecto a ese tema, a mí me ha tocado participar como abogado en algunos casos a nivel administrativo de reglamentos administrativos de universidades y también a nivel penal. Y no es menor porque la reproducción de una obra a nivel académico, por ejemplo, sin contar con la autorización del titular, independiente si tiene un fin lucrativo o no, en materia de derecho de autor la finalidad comercial no es relevante, es un delito, y es un delito que tiene una pena privativa que va de 61 a 540 días de reclusión, de presidio, más una multa que puede llegar a los 1000 UTM, que 1000 UTM son, no sé, cerca de 50 millones de pesos, chuta, que en dólares deben ser 70.000, 70 y algo mil dólares en el fondo. Entonces no son bajas las penas que se establecen. Ahora, sí son muy pocos los casos que se llegan a investigar y que eventualmente tienen sanción. Eso sí es efectivo. Pero hay casos que se están investigando actualmente en la justicia a nivel académico, ya sea mediante sumarios administrativos de universidades o por juicios civiles o juicios penales. Ahí lo que yo puedo hacer es efectivamente una querella criminal por un delito contra el derecho de autor para que lo investigue la fiscalía. Y esta es una pena, como te digo, pena privativa que desde 61 a 540 y una multa hasta 1000 UTM. Y adicionalmente, yo puedo interponer una demanda civil buscando los daños y perjuicios. Que eso lo tengo que hacer ante un juez civil. Pero esas dos acciones yo las puedo interponer sin ningún problema. Y ahí lo clave efectivamente va a ser la prueba.
Y también lo clave va a ser las formas de defensa, porque lo que dices tú, María José, también es bien importante. Por ejemplo, respecto de las normas de citación, de las normas APA, que también las conozco por algunos casos en que he estado involucrado, la ley tampoco establece un sistema específico de citación. La ley tiene una excepción vinculada al derecho de cita, y ahí la verdad que es bastante libre. Siempre que yo mencione la obra, la fuente, el título y el autor, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Puede ser por APA o puede ser por otra regla, pero sí tengo que citar. Las cremillas o no cremillas no son tan relevantes, pero sí es importante que yo cite. En ese sentido puedo seguir alguno de los sistemas que hay en el mundo académico, pero lo tengo que hacer, y si no lo hago, eventualmente sí puedo estar involucrado en problemas legales a nivel civil y a nivel penal. Y de ahí, de hecho, yo creo que lo más, y lo voy a hacer súper breve porque entiendo que a lo mejor puede haber alguien más que quiera hacer alguna consulta. Yo creo que lo complejo, sobre todo en un entorno súper cambiante donde estamos tendiendo a la digitalización, hay muchísimas universidades que finalmente están haciendo, sobre todo en líneas de formación general, la grabación de una unidad que luego van replicando y tienen a lo mejor tutores que van haciendo más el 1 a 1 en el seguimiento de las tareas. Y ahí es súper complejo porque a lo mejor uno como docente puede haber grabado en una oportunidad, ¿verdad? A lo mejor con un vínculo laboral, y luego resulta que esa misma clase se puede ir replicando en diferentes semestres, en diferentes años, y la verdad que hoy en día lo que se ha podido visualizar de manera general es que no están cedidos los derechos de imagen, y además por cuánto tiempo uno podría también ceder la imagen. Entonces yo creo que en este contexto digital hay mucho que va a tener que claramente avanzar y que tendremos que ir regulando. Así que agradezco muchísimo de verdad tu mirada, muy, muy esclarecedora. Vale, muchas gracias. Gracias María José. Había una última pregunta, Melanie Moraga, ¿estás conectada? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les tengo una pregunta, pero más que nada de propiedad industrial. En el tema de las marcas, siento que, bueno, las personas cuando van a registrar una marca, el nombre principal es como, obviamente, el primer acercamiento, pero luego cuando hay productos dentro de esa marca, que puede ser, qué sé yo, hablemos de un restaurante, qué sé yo, tiene un plato muy famoso, el nombre de ese plato. No sé si también se puede registrar mediante marca o un eslogan de un restaurante o un eslogan de una tienda, como otras cosas que surgen después de registrar el nombre principal. Sí, efectivamente, Melanie, yo, por ejemplo, cuando inicio un emprendimiento y voy creciendo, se generan a su vez varios otros activos que yo puedo proteger como marca comercial. Ahí yo creo que es un tema práctico y económico de ver cuántas marcas yo quiero registrar en el fondo, o qué es relevante y qué no. Porque yo puedo registrar un montón de cosas, pero tengo que pagar por cada marca. Aproximadamente ¿cuánto cuesta registrar una marca? Una marca en una clase de las 45 que estamos viendo, por ejemplo, el restaurante es clase 43. Yo quiero registrar la marca de un restaurante, entre impuestos y tasas son más o menos 150.000 pesos. Eso es lo que cuesta, y claro, uno dice, no es poca plata, pero tampoco es tanto si uno piensa que uno va a tener la marca 10 años. Si resulta que yo quiero establecer sucursales, yo puedo empezar a registrar marcas. Yo podría registrar como marca, por ejemplo, el nombre, inventé el nombre de un plato, y eventualmente yo lo puedo registrar como marca. Pero claro, llega un límite en el cual, por ejemplo, si yo, si tú pones restaurantes, Melanie, y tu restaurante se llama Restaurantes Moraga, por ejemplo, y tú te empiezas a ampliar, tampoco es necesario registrar, por ejemplo, Moraga Ñuñoa, o Moraga Las Condes, o Moraga Vitacura. En la medida que la housemark tuya, que es Moraga, la tengas registrada, no sería necesario registrar esas otras submarcas. Si tú, por ejemplo, no sé, a ese restaurante le abres una heladería y la heladería le pones Melanie, entonces la heladería es Melanie porque es tu nombre, ahí sí de todas maneras tenés que registrarla. Entonces, como que va a ser bien casuístico cuánto nivel de protección. Y la idea es buscar un equilibrio entre lograr una buena protección de propiedad intelectual industrial, pero tampoco gastarte más lucas de lo necesario en hacerlo. ¿Cachai? Es ese equilibrio el que hay que lograr. Pero sí, tú puedes ir registrando marcas, no sé,
nosotros tenemos clientes del retail que tienen registrado 2.500 marcas, en el fondo, solo en Chile. O sea, que es una locura. Y tenemos clientes de restaurantes que tienen registrada una marca, en clase 43, que es el nombre de su restaurante. Entonces va a depender mucho de las necesidades de cada uno y qué tan importante es eso que tú quieres proteger. Si no es tan relevante, ahí capaz que no vale la pena como hacer la inversión. Esa es como un poco la respuesta. Bien. Andrés, muchas gracias por responder a todas las preguntas. Yo, como decía anteriormente, seguramente van a salir muchas más en los próximos días, para lo cual vamos a enviar la presentación que nos acaba de exponer hoy Andrés, junto con sus datos. Y aprovecho de agradecer a todos los participantes de la sesión de hoy. Esperamos tenerlos en un próximo taller, para lo cual nos pueden seguir a través de las redes sociales y desde nuestra página web. Que tengan un muy buen día y muchas gracias por la participación de hoy. Vale. Muchas gracias a todos por conectarse. Que tengan un buen fin de semana también. Chao. Muchas gracias a ustedes, muy interesante, gracias. Vale. Igualmente, saludos. Vale.